Buenas noches, estimados amigos. Llegamos hoy a nuestro continente, a la capital del nuevo imperio que surgió en el siglo XX, Nueva York. En esta primera imagen observamos el esplendor del progreso de la tecnología que conquistó el mundo con el dominio de la electricidad, la evolución de la arquitectura y el transporte y el comercio. De manera que esta es la introducción para llegar a esta gran capital del mundo moderno. Ahora vamos a ver el mapa de los Estados Unidos y comenzaremos un viaje en el tiempo para situarnos en el origen. Tenemos el mapa físico de los Estados Unidos y vemos la extensión del territorio y la situación de Nueva York, que se encuentra más o menos en el paralelo 40 norte, que equivale en Europa más o menos a la latitud de España y pasa más o menos por Madrid. Esa es la misma altura en el globo terráqueo. Vemos las regiones naturales de Norteamérica y de los Estados Unidos, pues con prácticamente la mitad del país con la naturaleza más o menos conservada y la otra mitad bastante desértica, con las montañas rocosas y al oeste ya los desiertos realmente entre Nevada, Oregón, Arizona y al final California con esa franja verde que tenemos allí, que es el Valle Central de California, que ese fue el paraíso que encontraron primero los españoles cuando llegaron allí en el siglo XVII y es un valle que tiene 800 kilómetros de longitud y 80 kilómetros de ancho. Era un paraíso. Después hablaremos sobre esto cuando estemos en California. Entonces, tenemos que durante la época de los grandes descubrimientos en el siglo XVI, muchos navegantes trabajando para las coronas europeas exploraron las costas de Norteamérica buscando un supuesto pasaje a la China. Recordemos que ellos no tenían ni idea de la anchura del continente y siempre estaban soñando con llegar a la China y a la India para el asunto del comercio de las especias. Y siempre buscaban una entrada a ver cómo pasaban al otro lado. Y esa fue una de las principales misiones de los exploradores. Ahora vamos a ver más de cerca la situación de Nueva York en esta época de los descubrimientos. Y tenemos esta gran isla que está aquí al comienzo, que se llama Long Island. Es una isla inmensa que tiene más o menos unos 100 kilómetros de longitud. Y por aquí navegaba uno de los más importantes navegantes de aquella época, que fue el inglés Henry Hudson, quien trabajaba al servicio de la corona de Holanda. Y llegó y entró por la bahía de Nueva York remontando el río que llevaría su nombre. Él pensó que esa era la entrada para cruzar al otro lado para salir al Pacífico, pero ya explorando hacia el interior vio que era un río y se regresó. Y tenemos aquí geográficamente la isla de Manhattan, que está aquí al comienzo. Esta es la isla de Manhattan, que está por su costado occidental tenemos el río Hudson, por su costado oriental tenemos el río del Este y que se comunica con el Hudson, que es más o menos una variación del río. Y así tenemos la situación de lo que vamos a visitar. Ahora continuamos ya con la siguiente imagen que nos va a ilustrar la Nueva Ámsterdam. En 1624 llegaron los primeros colonizadores holandeses y en la punta de la isla llamada Manhattan por los algonquinos,
que eran los primitivos habitantes de esta región, establecieron un puesto de comercio al que llamaron la Nueva Ámsterdam, para el intercambio de productos con los nativos, especialmente adquiriendo pieles de castor y alimentos a cambio de cuchillos, hachas y baratijas que llamaban la atención a los indígenas. Al mismo tiempo, en Europa se desarrollaba la guerra entre Inglaterra y Holanda, que se extendió a este continente, pues un poco más al norte los ingleses por la misma época ya habían establecido una colonia en la zona donde hoy está Boston. La Nueva Ámsterdam pudo resistir el avance inglés que se estaba apoderando de todo el litoral hasta que finalmente cayó en 1664 para convertirse en Nueva York. Entonces, cuando capturaron la Nueva Ámsterdam, y aquí tenemos los límites de este primer pueblito que establecieron los holandeses, y en la parte superior tenemos una muralla. Esa muralla se llamó, pues es la que dio origen a Wall Street, o sea, la calle de la muralla. Entonces ahí se originó y ese era el límite norte del pueblito de la Nueva Ámsterdam que los holandeses construyeron para protegerse de la invasión inglesa. Y aquí abajo tenemos el fuerte, que era la protección que tenían por el costado sur. De manera que esta es la imagen de la Nueva Ámsterdam. Entonces, al capturarla, le cambiaron el nombre y le dieron el nombre del duque de York, que era el hermano del rey de Inglaterra. Entonces, de ahí en adelante se convirtió en Nueva York. Y los ingleses se apoderaron de toda esa parte de la costa. Continuamos ahora con la imagen que da la bienvenida a los inmigrantes, la libertad, la estatua. En 1776 la colonia inglesa declaró su independencia y se fue extendiendo durante el siglo XIX a través del continente. La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense para conmemorar el centenario de su independencia y como un símbolo de amistad entre las dos naciones. Recordamos que Francia había ayudado a los independentistas para la guerra contra Inglaterra. Es una estatua colosal de 46 metros de altura, obra del escultor Federico Augusto Bartholdi, con la colaboración de Gustave Eiffel en la estructura. Ya Eiffel había construido la torre en París y entonces esto le sirvió para establecer la construcción de esta imagen. Se inauguró en 1886, convirtiéndose en el símbolo de la nueva nación, dando la bienvenida a los inmigrantes de todo el mundo. Continuamos ahora con la descripción de los distritos que hay en la ciudad de Nueva York. Entonces tenemos, en la entrada tenemos en color verde, tenemos el distrito de Brooklyn. Es uno de los distritos más grandes que ha recibido gran parte de la migración y colinda con el sector azul, que es Queens. El sector de Queens es el sector donde vive la colonia colombiana, que ahora está muy disminuida y que ha entrado a compartirla con los mexicanos. Los mexicanos también entraron a esta región, a esta zona, y los coreanos. Hay mucho coreano aquí en este sector. Continuamos con el Bronx al norte, que es un sector que es la parte más al norte, al otro lado del Río del Este, y es un sector donde habitan más o menos los inmigrantes de Centroamérica, de Puerto Rico, de República Dominicana, etcétera, y es un sector bastante difícil. Y ya seguimos con Manhattan en rojo. Entonces, es una isla que tiene unos 22 kilómetros de longitud desde la punta hasta la parte norte. Y en ella es donde vamos a estar
haciendo la visita. Y en el sur tenemos Staten Island, que es la isla más grande después de Long Island. Aquí es un sector residencial también muy interesante y desafortunadamente lo tomaron como basurero de la ciudad. Aquí es donde están enterrando toda la basura de la ciudad de Nueva York. Y la bahía en la parte intermedia con Manhattan. Bueno, entonces vamos a comenzar con, y aquí en rojo tenemos a la derecha el aeropuerto de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Entonces por aquí es por donde entramos. Continuamos ahora. Tenemos el Aeropuerto Internacional de Nueva York situado en el distrito de Queens, a orillas de la bahía de Jamaica, a 25 kilómetros del centro de la ciudad. Fue inaugurado en 1948. Nueva York cuenta con 4 aeropuertos: Newark, La Guardia y Teterboro, siendo el Kennedy el mayor. En la posguerra, mientras la aviación crecía, Nueva York se consolidaba como centro internacional de negocios y comercio. A través de los años, las aerolíneas ilustres de los Estados Unidos hicieron del aeropuerto la base principal de sus actividades, entre otras Pan American, TWA, Eastern, American, Delta y Flying Tigers Cargo. En 1957 se abrió el edificio de llegadas internacionales y entre 1958 y 1971 se construyeron 8 terminales. En 1963, a raíz del asesinato del presidente Kennedy, el aeropuerto adoptó su nombre. Hoy es uno de los aeropuertos con mayor circulación de pasajeros en el mundo, movilizando alrededor de 50 millones al año. Ahora ya llegaremos a la ciudad, al centro de la ciudad, con la estación Grand Central. Es la estación del ferrocarril y está situada en la calle 42 con Park Avenue, en el centro de Manhattan. Fue construida a comienzos del siglo XX, durante la época del apogeo de los trenes de larga distancia de Estados Unidos, con el auspicio del magnate de los ferrocarriles, el comodoro Cornelius Vanderbilt. Es la estación más grande del mundo con 75 vías y 48 andenes. La fachada es de estilo Bellas Artes y está coronada con la escultura La Gloria del Comercio sobre el reloj de Tiffany's. Ahora vamos a entrar al vestíbulo. Es un espectacular espacio con grandes ventanales, inmensos balcones y escaleras, el emblemático reloj central y lo más distintivo de la estación, el techo color aguamarina con las constelaciones del zodiaco sobre los miles de pasajeros que a diario circulan por aquí. Entonces aquí están todas las conexiones del metro con los ferrocarriles que entran y salen hacia toda la nación. Ahora empezaremos un recorrido por la Quinta Avenida y vamos a comenzar en el Parque Bryan. Parque Bryan, que es un jardín a la francesa rodeado de rascacielos en la calle 42 con Quinta Avenida, es el corazón de Manhattan. En la parte oriental se encuentra la Biblioteca Pública Municipal, o sea, allá al fondo. Hoy, siendo el primer parque con acceso libre a Internet por Wi-Fi, se ha convertido en sitio de reunión y esparcimiento de los oficinistas del vecindario. Entonces, como ustedes pueden ver, esto está rodeado de grandes edificios de oficinas de las grandes corporaciones y recordando mis épocas de trabajo en Nueva York, ese edificio que se encuentra allá pequeñito, blanco, frente a la biblioteca pública de la ciudad, ese edificio era donde estaba la oficina de la compañía Pam Tours, donde yo trabajé 5 años en Nueva York. De manera que esto me trae muy buenos recuerdos. Y este parquecito, a la hora del almuerzo,
Eso se llena de miles de empleados de los bancos, de las compañías y de los edificios de los alrededores que salen a almorzar en ese prado y en los jardines de este lugar. Entonces ese es uno de los sitios más populares de la ciudad de Nueva York. Continuamos ahora visitando la Biblioteca Pública Municipal. Es una de las bibliotecas más importantes del mundo. Tuvo su origen en el legado del primer multimillonario de los Estados Unidos, John Jacob Astor, inmigrante alemán que hizo fortuna primero con el comercio de pieles, luego invirtiendo en finca raíz en Manhattan y finalmente contrabandeando opio a la China. Lo que lo hizo el hombre más rico de los Estados Unidos, con una fortuna de 20 millones de dólares de la época y que equivalentes a 150.000 millones de hoy. Al final de su vida, en 1848, en su testamento legó $400.000 o 12 millones de hoy para la creación de una biblioteca pública que se llamó Biblioteca Astor. En 1877, el bibliófilo y filántropo James Lennox donó a la ciudad su vasta colección de obras de arte, manuscritos, libros raros, incluida la primera Biblia de Gutenberg en América, y en 1895 se fusionaron las dos bibliotecas creando la actual Biblioteca Pública. El edificio es una estructura de mármol de estilo Bellas Artes y fue inaugurado en 1911. Ustedes pueden ver, ellos observaron y continuaron con la tradición de los grandes edificios europeos y su costumbre de elaborarlos en estilo clásico. Entonces vemos ahí la repetición, como veíamos en Europa, de las columnas griegas, con capiteles corintios, etcétera, las estatuas que están en la parte de arriba y el letrero principal de la biblioteca y con las fechas en números romanos. Ahora entraremos a ver el interior, que es la sala principal, con 23 metros de ancho y 90 de largo y una altura de 15 metros, fue la más grande del mundo en su tiempo. Posee también una sala equipada con ordenadores con acceso a las colecciones de la biblioteca e internet, así como instalaciones para computadores portátiles. Además, hay habitaciones reservadas para escritores y académicos que realizan importantes investigaciones literarias. Ahora saldremos ya a caminar por la avenida. Entonces, este es el aspecto que da la avenida, con sus famosas tiendas exclusivas, boutiques, etcétera. Y aquí comienza ese recorrido interesante con los grandes almacenes. Continuamos en la siguiente con la Catedral de San Patricio. Entonces, la Catedral de San Patricio es una iglesia católica de estilo neogótico situada entre las calles 50 y 51, sede de la Arquidiócesis de Nueva York. Su construcción comenzó en 1858 en ladrillo revestido de mármol blanco de Massachusetts. La altura de sus torres alcanza 100 metros. El tejado está hecho de pizarra. Durante la Guerra Civil las obras fueron suspendidas y reiniciadas en 1866 para su conclusión en 1879, en clásico estilo gótico. Ahora entraremos para ver el interior, que muestra un exquisito trabajo gótico. En la intrincada bóveda de crucería, sus arcos ojivales y los vitrales elaborados por artistas de Boston, Chartres y Birmingham. Entonces tenemos esta impresionante interior de la catedral, que tiene esas famosas características de las catedrales europeas. Continuamos ahora
Saliendo ya y encontramos un poco más allá, subiendo hacia el norte, tenemos el Museo de Arte Moderno, coloquialmente llamado el MoMA, Museum of Modern Art. Fue creado en 1929 por la iniciativa privada de Abby Rockefeller, esposa de John D. Rockefeller, y otras dos damas coleccionistas y mecenas. En ese momento era el principal museo de Estados Unidos dedicado al arte moderno. Está situado en la calle 53 y es obra del arquitecto japonés Yoshio Taniguchi, de notable influencia Bauhaus, por un trabajo con Walter Gropius. Él fue uno de los alumnos de Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus en Alemania. La nueva sede fue inaugurada en el año 2004. Entraremos a ver el jardín de esculturas. Entonces, este fue otra de las iniciativas de la señora de Rockefeller y sus amigas para hacer un bello jardín en el interior, en donde colocaron una serie de esculturas de mármol y de bronce que distribuyeron a lo largo de este jardín. Ahora penetraremos a uno de los salones y aquí tenemos que el museo es considerado uno de los santuarios del arte impresionista y surrealista del mundo, lo mismo que el cubista. Posee además importantes colecciones de diseño gráfico, diseño industrial, fotografía, arquitectura y cine. En esta imagen observamos la Sala Picasso, con dos de sus más emblemáticas obras. Niño llevando un caballo a la derecha de su periodo rosa. El periodo rosa de él fue más o menos entre 1902 y 1906, cuando todavía pintaba en forma normal, que fue después del periodo azul, que también es muy conocido. Y posteriormente, y a la izquierda tenemos una de sus emblemáticas obras llamada Las señoritas de Aviñón, de 1907, cuando ya comenzaba a ejercitarse en el cubismo. Entonces, así como esta sala, está una cantidad de salas dedicadas a diferentes grandes artistas del arte moderno. Continuamos ahora, ya muy cerca, allí y frente a la catedral se encuentra el Centro Rockefeller, que es un complejo de 19 edificios comerciales situado entre las calles 48 y 51, presidido por el rascacielos llamado edificio General Electric o La Roca. Ese edificio principal, que es el más alto del complejo, lo llaman La Roca, que fue inaugurado en 1933 en estilo Art Deco, con 260 metros de altura y 70 plantas. Fue la primera gran inversión inmobiliaria del magnate petrolero John D. Rockefeller, pues después de la quiebra de Wall Street, que fue en el año 29. Hoy es propiedad y sede de la cadena de televisión NBC. Entonces aquí tenemos un jardincito que conduce a la Plaza Rockefeller y al lado y lado se encuentran unas boutiques muy finas, chocolaterías y otras tiendas muy elegantes y una serie de fuentes que hay acá adornando este pasaje que conduce a la base del gran edificio. Continuamos ahora llegando a la fachada. Entonces aquí, antes de entrar allá a la Plaza Rockefeller, tenemos estas fachadas de varios edificios que se encuentran frente a la Quinta Avenida, y en estas podemos ver una puerta
un edificio que está dedicado a Inglaterra, y ahí en la parte superior vemos el escudo de Inglaterra, y en la derecha tenemos el edificio internacional con la escultura de Art Deco de Atlas. De manera que esta es una de las fachadas de ese conjunto de edificios del Rockefeller Center por la Quinta Avenida. Ahora sí, entraremos a la plaza a la plaza Rockefeller, y aquí vamos a observar alrededor de ella que están las banderas de todos los países del mundo, y en la siguiente imagen vamos a ver el principal monumento que se encuentra acá, que es el Prometeo. Como figura central de la Plaza Rockefeller encontramos la escultura dorada de Prometeo, el titán de la mitología griega que sostiene el fuego robado a Zeus. Y a su espalda la inscripción: Prometeo, maestro de todas las artes, trajo el fuego que demostró a los mortales un medio para fines poderosos, que es una frase de Esquilo. La escultura de bronce dorado de 5,50 metros de altura y 8 toneladas de peso está colocada en medio de una fuente sobre un anillo que representa el cielo, en el que están inscritos los signos del zodiaco suspendidos sobre la tierra representada por las montañas. Entonces, ese es el monumento dorado. Según se cree, este mito simbolizaría para los fundadores del complejo financiero el deseo de transformar el mundo mediante el capitalismo como sistema de economía global. Entonces, pues sabemos que el señor Rockefeller fue prácticamente uno de los principales artífices del capitalismo moderno. Ahora continuamos ya subiendo hasta el observatorio. Entonces, el observatorio se encuentra, que es la cima, se llama la cima de la roca. En el sitio que está en el piso 70 y que compite con el Empire State en ofrecer una vista de pájaro sobre la ciudad. En esta imagen se observa el panorama hacia Central Park, en el que se sobresale a la derecha el edificio 9 West de la calle 57, de 210 metros de altura y 50 plantas, que es destino internacional y que fue inaugurado en 1974. Es una de las torres más altas que hay en esta zona de Manhattan y todos los edificios que tenemos. Y entonces el marco que vemos rodeando el Central Park, que más adelante vamos a detallar. Continuamos ahora con una serie de imágenes de lo que se observa. Aquí vamos haciendo un paneo hacia la derecha, y en este podemos ver como edificio notable a la derecha el edificio Sony, que es de estilo postmoderno, de 197 metros y 37 plantas, inaugurado en 1983. Originalmente construido para la compañía de comunicaciones AT&T, fue diseñado por el famoso arquitecto Philip Johnson. Es notable por su cima ornamental catalogada de Chip and Dale. Esa forma que es muy diferente a los otros edificios, es llamada de Chip and Dale, que se debe a un célebre ebanista inglés del siglo XVIII, que fue el creador de un estilo de muebles de lujo que fue muy famoso en Inglaterra y que después se repartió por el mundo entero. Y esa parte superior del edificio es de esa forma, de esos muebles antiguos, de manera que por eso le dan esa característica. Y esa es uno de los edificios principales del estilo
eh, postmoderno. Continuamos con otra vista, y esta vista se hace hacia el río Hudson, con otra serie de edificios, y aquí un poco en la base está el edificio de USB, que es la Unión de la Banca Suiza. Continuamos con otra vista, que es la vista hacia el sudeste, en el cual sobresale el edificio que dice allí MetLife, de 246 metros de altura, 59 plantas, y que fue construido originalmente en estilo internacional para la compañía Pan American Airways. Ustedes recordarán que hace muchos años allí estaba el letrero de la Pan American, donde dice MetLife, y que posteriormente, debido a la quiebra de la compañía Pan American, la vendieron a la compañía de seguros Metropolitan Life. Continuamos ahora con la vista hacia el sudeste, y es el río Hudson, y al fondo vemos el puente George Washington, que une a Manhattan con el vecino estado de New Jersey. Es uno de los puentes más largos y es el único puente que hay sobre el río Hudson. Más adelante vamos a detallar ese puente. Entonces se encuentra a la izquierda del Central Park y vemos ese sector occidental de Manhattan. Continuando ahora, ya bajamos y comenzamos. Esta es la última vista, que es hacia el sur, y con esta vista vemos dos de los edificios icónicos de la ciudad hoy en día. Entonces, a la izquierda tenemos el famoso Empire State. Ya cuando estaba tomando estas fotos eran ya como alrededor de las 6:30 de la tarde, entonces ya era el atardecer y estaban encendiendo las luces de los edificios y se ve el atardecer al fondo. Entonces ya allá está la vista hacia la bahía de Nueva York. Y a la derecha tenemos la torre, esa que es muy transparente, que es la torre del Banco de América, de estilo de constructivista, que es el último estilo arquitectónico que se ha hecho, que consiste de una estructura de acero y vidrio, básicamente, o sea, acero y cristal, con 290 metros de altura y 55 plantas, inaugurada en el año 2009. Es considerada como modelo mundial de la arquitectura ecológica. Y finalmente tenemos ya que bajamos de este edificio para ver uno de los edificios más bellos que tiene la ciudad, que se trata del Hotel Plaza. Es un hotel de lujo situado en la esquina del Central Park con la Quinta Avenida, construido en el estilo neorrenacentista francés, con 76 metros de altura y 19 plantas. Ha sido catalogado como lugar de interés histórico nacional. Frente a la entrada principal del hotel se encuentra la Plaza del Gran Ejército, nombrada así en honor al Ejército de la Unión en la Guerra Civil. El lado norte de la plaza tiene la famosa estatua de bronce dorado del general Sherman, que es la que vemos aquí en primer plano. Y como vemos, aquí se han filmado varias películas. Una de esas películas fue Mi pobre angelito, cuando esto pertenecía a este tipo, a Donald Trump. Y después le tocó venderla porque entró en una de sus continuas quiebras, le tocó vender el hotel y hacer otros negocios de los que él sabe hacer. Ahora continuamos entrando al hotel y tenemos el patio de Palmas, que es un patio utilizado como comedor, y aquí nos damos cuenta del lujo que se exhibe aquí dentro de este hermoso hotel.
Continuando ahora, vamos a visitar otro de los hoteles icónicos de la ciudad. Se trata del Hotel Waldorf Astoria. Reconocido mundialmente, es un rascacielos de estilo Art Deco de 191 metros de altura y 47 pisos, situado en Park Avenue con la calle 50. Fue la creación de William Waldorf Astor, heredero del hombre más rico de los Estados Unidos, quien con su inmensa fortuna emigró a Inglaterra, compró un castillo e hizo grandes inversiones y donaciones filantrópicas que le valieron su noble título de vizconde de Astor. El rascacielos se inauguró en 1931 y es catalogado como el lugar de interés histórico nacional. En 2014, el grupo asegurador chino ANG Bank lo compró por 1.950 millones de dólares. Entonces aquí este es uno de los edificios y de las propiedades inmobiliarias de los Estados Unidos que ya los chinos están comprando, que a ellos les sobra la plata y ahora se están apoderando de los sitios icónicos de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver en el interior la piscina, que es parte de la renovación hecha por sus actuales dueños chinos. Entonces ellos vinieron y están poniendo su marca de arquitectura moderna dentro de su nueva adquisición. Entonces este es el nuevo Waldorf Astoria. Continuamos ahora visitando el sitio más conocido de Nueva York, que se llama Times Square. Esta es el sitio icónico por naturaleza, es la intersección de la Séptima Avenida y Broadway entre las calles 42 y 47. Su nombre se debe al edificio del periódico New York Times, que se encuentra en su extremo norte y que a partir de 1913 aquí estableció su sede principal. O sea, ese edificio que tenemos allá al frente, que se encuentra a la cabecera de esa zona, es el que le dio el nombre a este sector y se caracteriza por los grandes avisos publicitarios de neón. Ahora vamos a ver otras imágenes y tenemos la vista hacia el sur. Esta foto la tomé desde unas escalinatas que aquí podemos ver en primer plano, donde la gente se sienta y entonces son unas escalinatas que van ascendiendo hacia el norte y se puede observar la cantidad de gente que continuamente está circulando por este lugar, las grandes vallas publicitarias, hoteles de lujo que hay aquí en esta zona y antiguamente a la derecha era la avenida Broadway, que fue convertida en vía peatonal. Únicamente está funcionando para los vehículos la Séptima Avenida que vemos allí con los taxis, etcétera. Entonces Broadway viene allá por esa avenida que vemos a la izquierda, continúa hacia la derecha en forma diagonal y la Séptima Avenida continúa hacia el sur. De manera que esta es la vista desde las escalinatas de Tickets. Ahorita vamos a ver con detalle esa parte. Entonces la siguiente imagen, entonces aquí vemos la escalinata que está ahí en medio de todo ese sector y debajo de esa escalinata está Tickets, que es el sitio donde se venden las entradas para las obras de teatro que se encuentran aquí en esta parte. De manera que aquí están los grandes teatros de Broadway y en parte de estas vallas publicitarias están los anuncios de las obras de
de teatro que se presentan acá. Y entonces este es el lugar donde venden las entradas para esos espectáculos. Continuamos ahora con otra parte. Esta es la calle 47 y que podemos ver algunos de los avisos en los cuales se anuncian las obras: El Fantasma de la Ópera, Jersey Boys, Wicked, etcétera. Y seguimos con la siguiente imagen, que son, en aquel momento que tomé las fotografías, eran las obras más populares, que eran Los Miserables, El Rey León, Aladino, El Fantasma de la Ópera, Chicago y Hamilton. Continuamos ahora con esta es la imagen de uno de los teatros. Entonces, como esta calle, este sitio se convirtió en el lugar donde se concentran alrededor de 40 grandes teatros profesionales, y que es el distrito teatral entre las calles 40 y la 54, y del oeste de la Sexta Avenida hasta la Octava Avenida. Entonces, en todo este sector aledaño a Times Square está lo que se llama Broadway, que son 40 teatros en donde se presentan gran variedad de obras teatrales y musicales. Continuamos ahora viendo el interior de uno de estos 40 teatros. Entonces, estos teatros fueron siendo construidos desde comienzos del siglo XX. Entonces, son alrededor de los años 20, 30, datan la construcción de estos bellos teatros. Y ahora veremos una de las obras más exitosas, Cats. Entonces, durante los años 80 y 90, esto fue el éxito mayor, que era la historia de unos gatos en un basurero y unas danzas extraordinarias. Fue un éxito extraordinario ese espectáculo. Ahora vamos a salir ya y vamos a continuar nuestro recorrido por la ciudad, pasando al otro lado del Central Park. Esta avenida se llama Central Park West, que es el límite del Central Park por el oeste. Y es el Museo Americano de Historia Natural, ubicado sobre la Octava Avenida en el costado occidental del Parque Central, y es uno de los mayores y más famosos museos de historia natural del mundo. Se compone de 27 edificios interconectados y alberga 46 salas de exposición permanentes, laboratorios de investigación y su famosa biblioteca. El museo fue fundado en 1869. Y como vemos ya, la construcción también es una combinación de varios estilos arquitectónicos, con columnas ya evolucionadas, ya no son como las columnas antiguas griegas que son acanaladas. Los capiteles ya pues sí son de la época griega, y en la parte superior algunas estatuas referentes a diferentes personajes de la historia natural. Ahora vamos a entrar a ver algunas de las exposiciones. Entonces, en el vestíbulo principal tenemos aquí un T-Rex, un tiranosaurio Rex, y allá otro de esos famosos animales de hace 200 millones de años. En la siguiente imagen veremos una de las cosas más impresionantes, que son los dioramas, que son vitrinas enormes en las cuales
estos animales son animales disecados, no están pintados ni nada de eso, sino les construyeron un escenario con un fondo pintado que se ve perfectamente y los animales acá están en diferentes poses. Tenemos ahí esas jirafas y estos antílopes y al fondo esa imagen es muy bien presentados estos dioramas. Continuamos viendo otras imágenes. Aquí tenemos los oryxes, que también son animales disecados en medio de ese panorama muy bien logrado. Seguimos con otra imagen, que son los búfalos y otros animalitos allí, otras aves alrededor de ellos. La siguiente imagen será de los gorilas del Congo, y allá con un volcán en erupción. Bueno, ahora vamos a continuar con el planetario. En la parte posterior del Museo de Historia Natural se encuentra un parquecito donde está el planetario Haydn. Es parte del Centro Rose para la Tierra y el Espacio. Se trata de una enorme esfera dentro de un cubo de cristal de 6 pisos de altura, considerada una catedral cósmica. La mitad superior de la esfera alberga el Teatro de las Estrellas, el cual usa videos de alta resolución sobre el domo para proyectar espectáculos espaciales, basados en la visualización científica de datos astrofísicos actuales e imágenes galácticas de los telescopios espaciales. Además, un proyector SAIS que hace una réplica precisa del cielo nocturno visto desde la Tierra. La mitad inferior de la esfera alberga el Teatro del Big Bang, el cual representa el nacimiento del universo. Desde el año 2000, el planetario ha sido una de las principales atracciones científicas de la ciudad. Entonces, esto es una de las adiciones que se hicieron al Museo de Historia Natural y gran atracción. Ahora, en la siguiente imagen, vamos a tener una vista del planetario de noche y al fondo, entonces en lo que está oscuro es el Central Park y al fondo se ven ya las torres de la parte sur del Central Park en Manhattan. Continuamos ahora viendo, este es el Teatro de las Estrellas. Entonces es el domo, o sea, la cúpula, la parte superior de aquella esfera, en la cual se hacen proyecciones. Eso es extraordinario lo que puede uno ver allí, que es todo lo que han hecho y visto los astronautas. De manera que lo llevan a uno en un viaje alrededor de la Tierra, con la vista de la Tierra por la noche, con las ciudades iluminadas, con todo lo que se ha observado con el Hubble hacia el inmenso universo, con las galaxias, etc. Esto es un espectáculo que dura alrededor de 1 hora con las mejores proyecciones. Bueno, continuamos ahora con la visita al Central Park. Esta es una de las imágenes aéreas y en la cual está desde el norte hacia el sur. De manera que esta es una visión general del Central Park. Es el famoso parque situado en medio de la isla de Manhattan. Tiene forma rectangular con 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Limita por el norte con la calle 110 y por el sur con la calle 59, que es la que vemos allá al fondo. Con la Quinta Avenida por el este, o sea, a la izquierda, viene la Quinta Avenida siendo el límite del Central Park, y por el oeste con Central Park West, que corresponde a la Octava Avenida.
Entre 1821 y 1855, la población de la ciudad se cuadruplicó y como la gente tenía pocos espacios abiertos a los que acudir, iba principalmente a los cementerios para alejarse de la caótica vida de la ciudad. Poco después, la necesidad por parte de la ciudad de poseer un gran parque público fue expresada por el poeta y editor del periódico Evening Post, William Bryant. Por eso le dieron el nombre el Parque Bryant por este señor, que comenzó a hacer pública la necesidad en 1844. El estado de Nueva York designó una comisión para elegir el diseño del parque, resultando favorecido el paisajista Frederick Law Olmsted, quien había viajado a Londres, París y Liverpool para tomar ideas. Para comenzar las obras tuvieron que ser desalojados 1.600 residentes de clase trabajadora, en su mayoría afroamericanos libres e inmigrantes de origen alemán que se habían instalado allí en el parque, y lo mismo de origen irlandés. El parque fue oficialmente terminado en 1873 y ahí vemos en medio de él una reserva de agua de la ciudad. Continuamos ahora con una imagen de el otoño en el parque. Entonces, esta imagen es hermosísima. Mientras gran parte del parque parece natural, contiene varios lagos artificiales, 2 pistas de patinaje sobre hielo y áreas de prados usadas para diversas actividades deportivas. Entonces, esos laguitos que hay ahí durante la época del invierno se congelan y se convierten en pistas de patinaje. El parque es un popular oasis para aves migratorias, lo que lo convierte en un lugar concurrido para observadores de pájaros, y en otoño el colorido de los árboles ofrece este bello espectáculo. En la siguiente imagen tenemos otro rincón del parque. Este es un rincón en la primavera. Entonces, esos árboles que vemos con flores blancas son los cerezos que fueron traídos de Japón, y también están ya saliendo las hojitas frescas de los otros árboles. Y al fondo los rascacielos. Seguimos en los alrededores del Central Park y vamos a visitar la Universidad de Columbia. Es una universidad privada ubicada en el Alto Manhattan, una de las más prestigiosas del mundo, fundada en 1754 durante la colonia como King's College o Colegio del Rey por el soberano Jorge II de Gran Bretaña. Después de la Revolución Americana pasó a llamarse Universidad de Columbia en 1784. El campus de la universidad ocupa más de 6 manzanas de la ciudad, que es lo que vemos aquí en esta imagen aérea. A la derecha vemos el río Hudson. Entonces, esta es una toma desde el norte hacia el sur. Continuamos ahora ya descendiendo hacia el parque principal de la universidad. Este es el edificio principal, que fue construido inicialmente como biblioteca en estilo neoclásico e inaugurado en 1897. Es el símbolo arquitectónico de la universidad. Desde 1934 alberga la rectoría y las oficinas administrativas. Columbia administra anualmente el premio Pulitzer y cuenta con 96 ganadores de premio Nobel. En la actualidad cuenta con 20.000 alumnos. La investigación sobre el átomo, con Enrico Fermi a la cabeza, coloca el Departamento de Física de Columbia en el centro de la atención internacional en la década de 1940, tras la construcción de la primera pila nuclear y el proyecto Manhattan que creó la bomba atómica. O sea que aquí
de los físicos que estaban acá de profesores, salió la investigación nuclear y la bomba atómica. En la siguiente imagen vamos a ver otro de los edificios importantes, que es la Biblioteca Butler. La nueva biblioteca, construida entre 1931 y 1934 en estilo neoclásico, con una fachada de columnas jónicas sobre las cuales están escritos los nombres de escritores, filósofos y pensadores. Tenemos ahí los nombres de Homero, Heródoto, Sófocles, Platón, Aristóteles, Demóstenes, Cicerón, Virgilio y Horacio. En otro costado están Dante, Cervantes, Shakespeare, Milton, Voltaire y Goethe. Y con más de 2 millones de volúmenes, es la biblioteca más grande del campus y alberga las colecciones en humanidades, historia, ciencias sociales, literatura, filosofía y religión, así como manuscritos y libros raros. Ahora continuamos en el vecindario para ver lo que fue el proyecto de la Catedral de San Juan el Divino. Esto era un proyecto que en 1887 el obispo Henry Potter de la diócesis episcopal, o sea, de la iglesia anglicana, tuvo la idea para construir esta catedral que compitiera con la de San Patricio. Entonces aquí ya venía la competencia entre los anglicanos, como ya vieron que el arzobispo de la ciudad tenía su bella catedral de San Patricio en estilo gótico, entonces este señor quiso hacer la catedral más grande del mundo. Ese fue su objetivo en 1887. Luego de un concurso para su diseño se comenzó la construcción en 1892 y en un principio se planeó en estilo románico bizantino. Tras una serie de dificultades como problemas financieros, fallas en la cimentación y el fallecimiento del arquitecto, en 1907 se rediseñó en estilo neogótico. Luego de múltiples retrasos y aún sin terminar, abrió sus puertas en 1941, una semana antes del ataque japonés de Pearl Harbor, que detuvo definitivamente la construcción. El resultado final es que la catedral refleja una mezcla de estilos neoarquitectónicos con una nave gótica, un crucero románico, capillas de estilo gótico francés, inglés y español, así como normanda y bizantina. En la fachada de inconfundible estilo gótico florido del norte de Francia, que nos recuerda a Saint-Denis, sobresale el pórtico llamado Portal del Paraíso, con un arco ojival y en lo alto el magnífico rosetón de 12 metros de diámetro, el más grande de los Estados Unidos, hecho con más de 10.000 piezas de cristal de colores. Ahora vamos a entrar y ver el interior con la nave central, que es totalmente de estilo gótico. Y es la más grande de los Estados Unidos, el interior de esta iglesia, con su coro tallado en madera, muy bellamente arreglado. De manera que este es el interior de la Catedral de San Juan el Divino. Continuamos ahora con un recorrido que vamos a hacer por las vías acuáticas de la ciudad. Y entonces para eso, que es mi consejo cuando vayan, tomen los cruceros del Circle Line. Entonces es una compañía que ofrece tours de 3 horas que dan la vuelta completamente a la isla de Manhattan. Y entonces se abordan estos barcos con muy buena vista y se comienza el crucero allí. Entonces vamos a hacer un recorrido. Primero, ya cerca de donde se embarca uno, está el Museo del Mar, Aire y Espacio.
Y tenemos en primer plano el portaaviones Intrepid, veterano y famoso barco tanto de batallas navales como aéreas del Pacífico del Sur durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde en la Guerra de Vietnam. Ha sido convertido en un museo naval flotante de historia y tecnología. Entonces allí se puede visitar y dentro de él hay salas de proyecciones donde muestran cómo fueron las guerras y las batallas en las que participó el barco y museo en general. De manera que esto es parte del Museo Marítimo. Continuamos ahora con el terminal de cruceros. Y ahí vemos uno de los cruceros que se encuentra enseguida de ese museo naval. Ya siguiendo hacia el norte por el río Hudson, entonces ya vemos de cerca, un poco cerca, la extensión total del puente George Washington. Es el único puente colgante sobre el río Hudson que conecta el norte de Manhattan con New Jersey y es uno de los puentes vehiculares de 2 niveles más transitados del mundo. Como es la única forma de cruzar allá, claro que dentro de la ciudad hay otras formas, que son los túneles. Ellos también construyeron túneles bajo el río Hudson, unos túneles extraordinarios que llevan el tráfico hacia el estado de New Jersey. Continuamos nuestro recorrido ya yendo hacia el sur y aquí vemos en detalle lo que es ese puente George Washington, que tiene dos niveles. Su construcción comenzó en 1927. Su nivel superior fue inaugurado en 1931 y el inferior, el superior fue inaugurado en el 31 y el inferior terminado en 1962. Hecho de vigas y cables de acero, posee 1.400 metros de longitud y 36 metros de altura. Sus torres se elevan 184 metros y la distancia entre ellas es de 1.100 metros. Actualmente, con 8 carriles en el nivel superior, con tráfico peatonal y ciclístico, y 6 carriles en el inferior. Tiene capacidad para más de 100 millones de vehículos al año. Por eso decíamos que es el puente más transitado de la ciudad. Seguimos ahora en nuestro recorrido hacia el sur y nos encontramos con el World Financial Center. Es el Centro Financiero Mundial. Es un complejo de edificios comerciales y financieros situado en el sur de Manhattan, frente al río Hudson y contiguo a las derribadas Torres Gemelas. En esta imagen contemplamos los 3 principales edificios que fueron diseñados por el arquitecto argentino-estadounidense César Pelli en estilo postmoderno y construidos entre 1982 y 1988. Estos edificios formaban un solo conjunto con las Torres Gemelas. De derecha a izquierda tenemos el 225 Liberty Street con 197 metros de altura y 44 pisos, distinguido por su techo en forma de cúpula. Ese es el primero de ellos. El siguiente, conocido como la Torre de American Express, de 225 metros de altura y 51 pisos, con su azotea piramidal. Y el tercero, la antigua Torre de Merrill Lynch, de 150 metros y 34 pisos. Se distingue por su techo en forma de zigurat, y así se veía en el 2010. De manera que después de haber tumbado las torres, esto fue lo que quedó en ese lugar. Y ahora en la siguiente imagen es la vista actual. Entonces aquí vemos los edificios que acabamos de ver en detalle y al fondo tenemos la Torre de la Libertad, que es el edificio que reemplazó las Torres Gemelas.
Entonces, por el orgullo, construyeron este nuevo edificio que es prácticamente de la misma altura de las Torres Gemelas y que se ha convertido en una de las atracciones principales de hoy en día. Continuamos ahora con otro sector un poco más al sur. Se encuentra esto que se llama Battery Park City. Y aquí en primer plano se llama el Battery Park, el parque de la batería. Se llama el parque de la batería debido a que aquí estaban las baterías de cañones con que defendían la ciudad. Y esto está desde la época de la colonización holandesa. Entonces, es el Parque Battery en la punta de Manhattan. Entonces, a la izquierda es un conjunto de edificios residenciales construidos a comienzos del siglo XXI, cuyo nombre se debe a su cercanía con este parque. La construcción moderna contrasta con el edificio de la derecha, este que tenemos en la mitad, llamado el Whitehall Building, construido en 1904. Entonces, este es un contraste muy interesante porque es prácticamente 100 años después que se construyen las torres de la izquierda y este edificio continúa ahí tranquilo, un bello edificio del comienzo del siglo XX. Continuando nuestro recorrido por la punta de Manhattan, entonces vamos a ver este edificio llamado el 17 de State Street. Es un edificio de oficinas de 165 metros de altura y 42 plantas de estilo postmoderno, inaugurado en 1988. Según un crítico de arquitectura, es el edificio curvado más bello de la ciudad. Se encuentra también frente a Battery Park. Continuamos ya y nos enfilamos por el Río del Este hacia arriba. Ya damos la vuelta a la punta de Manhattan y comenzamos el recorrido por el río y aquí nos encontramos con el primer lugar en el Río del Este, en la parte sur, y que se llama el terminal del ferry. Entonces, este es un ferry enorme que tiene la conexión, que hace la conexión entre Manhattan y Staten Island. Entonces, todos los días está en funcionamiento este sistema. Se llama el ferry de Staten Island, que tuvo su origen en 1817 por iniciativa de Cornelius Vanderbilt, que llegaría a ser el magnate de los ferrocarriles y uno de los hombres más ricos del mundo. El edificio contiguo, llamado el número 1 de New York Plaza, de estilo moderno en forma de caja de colmena, fue inaugurado en 1970, tiene 195 metros de altura y 50 pisos, completamente destinado a oficinas del sector financiero. De manera que aquí comienza una serie de torres que son vecinas de Wall Street. Siguiendo hacia el norte por el Río del Este nos encontramos con el edificio de las Naciones Unidas. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería la paz. Representantes de 50 naciones se reunieron en la Ópera de San Francisco y procedieron a redactar y firmar la Carta Constitutiva de la ONU con la esperanza de evitar otra guerra como la que acaban de vivir. La sede, situada en Manhattan a orillas del Río del Este, entre las calles 42 y 48, fue construida en terrenos donados por John D. Rockefeller. El edificio principal de 154 metros de altura y 39 plantas, de estilo internacional, fue diseñado por Le Corbusier y Oscar Niemeyer. Entonces tenemos el famoso arquitecto Le Corbusier francés y Oscar Niemeyer, que fue el constructor de la capital de Brasil, Brasilia. Los más famosos arquitectos de la época. Y fue inaugurado en 1952, siendo el primer rascacielos de la ciudad en usar un muro de cortina, que es
la forma de construcción de esa época. Hoy la ONU cuenta con 193 miembros. Y ahora comenzamos ya el regreso hacia el sur y vamos a ver los puentes que hay sobre el Río del Este. Tenemos este que es el puente Queensboro, situado a la altura de la calle 59, que une a Manhattan con el distrito de Queens. Es un puente de armadura con doble nivel, una longitud de 1.135 metros. En mitad del río se halla la isla Roosevelt, sobre la que descansa el puente, que fue inaugurado en 1909. Es la vía principal de entrada a Manhattan del tráfico procedente del aeropuerto Kennedy. En la siguiente vamos a ver ya una imagen del edificio del Empire State visto desde el Río del Este, ya que se destaca mucho en esta parte, porque en esta parte no hay muchos rascacielos. Entonces son los alrededores de la calle 34. Continuamos ahora con el puente Williamsburg. Es otro puente que está más al sur, puente colgante que conecta el Bajo Manhattan con Brooklyn. Tiene una longitud de 2.227 metros. Sus torres elevan 102 metros y junto con el puente de Manhattan son los únicos puentes con tráfico automotor y ferroviario en la ciudad. Fue construido entre 1896 y 1903. Continuamos ahora con este otro puente, el puente Manhattan. Entonces, ya para ver la longitud total de este puente, es un puente colgante de 2 niveles con una longitud de 2.090 metros que comunica también el distrito de Long Island. En el nivel superior tiene 4 carriles vehiculares, el nivel inferior tiene 3 carriles y 4 vías del metro, una acera peatonal y una ciclovía. Fue inaugurado en 1909. O sea que esta era la época de mayor auge en la construcción de puentes en acero, porque fue la época en que se desarrollaron las grandes siderúrgicas en el Pittsburgh, que fue la zona donde se desarrolló la industria del acero, y producían acero por cantidades de manera que les permitía hacer todos estos puentes. Ahora vamos a ver de cerca, en detalle, el puente, este puente de Manhattan. Y aquí lo vemos con sus torres y una vista también hacia la isla de Manhattan. Continuamos en la siguiente imagen con el puente de Brooklyn. Es el más famoso. Esta es una de las fotos antiguas de comienzos del siglo XX y que se ve completamente el puente. Se construyó entre 1870 y 1883. El primer puente colgante sobre el Río del Este, y en el momento de su inauguración era el más grande del mundo, con una longitud de 1.825 metros y una luz entre pilares de 486 metros. La altura de las torres es de 84 metros. También fue el primero suspendido mediante cables de acero. Desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de la ciudad. La obra fue creación del ingeniero John Augustus Roebling, que ya había construido puentes colgantes más pequeños. El puente está construido con piedra caliza, granito y cemento. Su estilo arquitectónico es neogótico, con sus característicos arcos ojivales en las 2 torres. La construcción del puente fue realmente una odisea, pues para comenzar su creador sufrió un accidente cuando un ferry le aplastó un pie, que a pesar de ser amputado le causó la muerte a causa de la gangrena. Fue reemplazado por su hijo Washington, quien continuó los trabajos empleando 600 obreros que tuvieron que trabajar en condiciones miserables y peligrosas.
Con la utilización de dinamita y las obras bajo la superficie del río causaron la muerte a 20 obreros. A pesar de todo, es uno de los logros más importantes y uno de los triunfos más importantes de la ingeniería mundial y patrimonio histórico de los Estados Unidos. En la siguiente imagen vamos a ver la foto que tomé desde el barco en el que íbamos haciendo el recorrido por el río, y es el contraste arquitectónico del puente en primer plano, y al fondo está la torre Big Man, que es un edificio de 76 pisos y de estilo postmoderno, que se fue construido por Frank Gehry e inaugurado en el año 2011. Es un edificio completamente cubierto con acero inoxidable, que después vamos a tratar para explicar este edificio. Y detrás de él se encuentra el famoso Woolworth, que fue una de las torres que también vamos a tratarla en nuestro siguiente programa, en el cual vamos a hacer un recorrido por los grandes rascacielos de la ciudad. Y este edificio es de 60 pisos, que era el edificio Woolworth, que fue construido en 1913. O sea que el contraste está en un edificio de 1913 y el otro edificio construido en el año 2011. Y ahora continuamos ya el recorrido hacia la punta y vemos ya los edificios que están ya llegando a la punta de Manhattan, que son los edificios que rodean la calle Wall Street. Entonces, todos estos edificios son de oficinas, de grandes compañías bancarias y de las grandes compañías navieras que manejan el tráfico internacional. Y por último, tenemos la imagen final de nuestro programa de hoy para despedirnos y agradecerles a ustedes su atención, y nos estaremos encontrando el próximo jueves para continuar con la visita a la ciudad de Nueva York. Muchas gracias. Feliz noche.